Usted ha dedicado parte de su obra escrita, que yo me atrevería a calificar de muy interesante desde el punto de vista científico y curiosísima desde el punto de vista humano. Digo que ha dedicado parte de su obra escrita a descubrir lo que decían los latinos, que no hay nada nuevo bajo el sol. Es decir, que algunos inventos que hoy día se consideran de nueva factura, pues no son tan nuevos como parecen, sino que existían en la antigüedad. ¿Podría hablarnos de alguno de esos casos? Pues sí, evidentemente la historia de la tecnología, a la cual en parte yo me dedico, sobre todo en los siglos XVI y XVII, pues trata precisamente de recuperar la historia de los objetos y demostrar a través de documentos o de fuentes de otro tipo cómo han evolucionado hasta los actuales. Y podemos poner un ejemplo muy sencillo que todo el mundo conoce, que es el automóvil. El automóvil, pues la idea general es que es un objeto actual, que ha nacido en esta época tal cual. Pues bien, aunque la invención es de finales del siglo XIX, uno de sus elementos esenciales, sin el cual el automóvil no podría funcionar, es el motor de explosión. Y dejando aparte la combustión, el cilindro, los pistones, las bielas, el cigüeñal, todo ello proviene ni más ni menos que de época griega, clásica y de época romana. Es decir, el invento de la bomba de Tesibio, bomba hidráulica que servía para elevar el agua, tenía todos estos elementos. Y si alguien va al Museo Arqueológico de Madrid, por ejemplo, y ve una bomba que hay allí romana y la compara con un motor de su coche, podrá ver qué parecidos son. Es curioso porque el automóvil se hizo así, con cilindros, pistones y eso. El motor de explosión, quiero decir, se hizo así, precisamente porque ya existía una tecnología de siglos que se había desarrollado a través de muchos inventos e inventores, de los cuales muchos españoles, entre ellos pues uno que estuvo en Valladolid instalando un tipo de bomba de este tipo, que fue Pedro de Zubiaurre, en el siglo XVI, en el Pisuerga, que fue uno de los grandes inventores que perfeccionó ese tipo de cilindro con pistón, que ahora lo vemos en el automóvil y en muchas máquinas actuales más. Es un ejemplo. Efectivamente. El siglo XIX es un siglo de muchísimos inventos y de muchas patentes. En el XIX parece que los inventores tenían una carrera declarada para inscribir su patente. Anteriormente al XIX, ¿dónde se inscribían esas patentes? Porque usted ha descubierto que muchas de esas patentes están en el archivo de Simancas, por ejemplo. Sí. A partir del siglo XIX se crean los registros de invención, de patentes de invención, pero que ahora conocemos. Pero antes, ya desde el siglo XV, en Italia, en la ciudad de Venecia y en la ciudad de Florencia, ciudades de Estado, tenían sus propios sistemas de patentes. Lo que se desconocía hasta hace muy pocos años es que en España fue la primera nación como gran extensión, no una república, una ciudad, sino un estado que impulsó lo que se llamaba entonces privilegios por invención, que consistía en dar a un inventor una seguridad jurídica de que no le podrían copiar este invento. Y esto pues es lo que el precedente de las actuales patentes de invención, porque tiene la misma estructura jurídica. Como dijo usted antes, pues no hay nada nuevo bajo el sol. En realidad cambian un poco las formas, pero evidentemente esas patentes empezaron en el siglo XV y se conservan en muchos archivos españoles, en el archivo de Simancas sobre todo, porque hacían tres copias. Una era para el inventor, otra era para la administración, para los trámites, y otra quedaba depositada con mucha anticipación histórica, con mucha visión, en el archivo de la corona. Y gracias a eso, pues ahora se han podido estudiar con cierta dificultad porque están mezcladas con una gran cantidad de documentos muy dispersas, pero actualmente, pues con la ayuda de los archiveros, evidentemente, y de los conservadores de museos,
pues se ha permitido sacar un gran volumen de patentes del siglo XVI en España, que aparte de ser pues de las primeras, desde 1478, el volumen, aunque no hemos todavía llegado a descubrir todas, es superior al de los países vecinos, como Francia e Inglaterra, que tienen ya estudiadas sus patentes. Parece que el invento está relacionado con el poder y que el poder, digamos, que fomenta ese tipo de invenciones si le son favorables o si le permiten desarrollar su propia capacidad de poder. ¿Eso, sobre todo en el Renacimiento, es así? Es así, evidentemente ha sido siempre así. Donde no hay cañones es muy evidente que no puede haber poder. Pero el cañón forma parte de una tecnología, que fundición, trabajo al torno, etcétera. Es decir, si no hay esa tecnología no hay poder. Pero el poder eso es lo inmediato, el poder militar. Pero ahí detrás, pues si no hay estructuras, pues de carreteras o de caminos, etcétera, no hay posibilidad de mantener un imperio como lo mantenía España. Y España lo mantuvo precisamente porque tenía esa tecnología, bien sea importada al principio de Italia, o después fue una tecnología propia a través precisamente de inventores españoles que fueron patentando nuevos instrumentos, nuevos aparatos en todos los campos de lo que entonces era la tecnología. Y en la elección de esos inventos, ¿intervenía la voluntad real o había asesores que sabían decirle a los reyes lo que era preferible o lo que había que apartar por imposible? El mecanismo era precisamente que si un particular creía haber inventado algo, tenía que construir un modelo o el tamaño real de eso y demostrar ante unos científicos de la corte que eso funcionaba. El rey al final era el que firmaba la patente, daba el privilegio, pero previo asesoramiento de estos científicos. Y hay que decir que esto funcionó muy bien. Muchos inventos fantásticos fueron rechazados, la mayoría se rechazaban porque no se presentaba el modelo o no había un prototipo, era demasiado fantástico y solamente había que demostrar, cuando quedaba perfectamente demostrado que era nuevo y además que eso funcionaba, era cuando los asesores daban ya el consentimiento y el rey tenía la última palabra, Felipe II sobre todo. Felipe II tiene en el margen de los memoriales que dan los asesores, dice hágase, no se haga, incluso el rey a veces en su mano ha dado instrucciones, si esto se hiciese de esta otra forma a lo mejor funcionaba mejor. O sea que tenía él su idea. Tenía su propia idea de las su invenciones. Propia idea de las invenciones. ¿No? Esto es curioso. Solo se dio con Felipe II, ¿no? Los otros reyes, los austrias, no intervinieron en el proceso. Parece que la figura del inventor está siempre como ligada a una cierta enajenación, es decir, al inventor se le pone un poco como loco. ¿Hay un perfil del inventor o realmente no? ¿O anticipado a su tiempo? Yo creo que no, hay de todo, evidentemente. El inventor serio, el que digo yo que ha pasado todas las pruebas a través de los asesores, el que decía antes, este es una persona que, no digo con conocimientos sólidos, que a veces no lo tenían, incluso algunos no sabían ni escribir, pero que sabía lo que hacía, y que además tenía un fin económico muchas veces, también de prestigio dentro de la sociedad, pero igual que ahora, pues finalidad económica. Había nobles, por ejemplo Álvaro de Bazán, tiene patentes de invención muy importantes en la náutica, pues Pedro Juan de la Estanosa o Jerónimo de Ayán, que eran nobles, había clérigos, militares y gente que incluso no sabía escribir, o sea, un perfil, el loco sí que existía, pero ese normalmente no pasaba de los trámites. De los primeros trámites. Si quiere usted, pues hablamos de alguno de los locos, porque verdaderamente son cosas muy curiosas, pues sí, pero no pasaron los trámites. ¿Algún loco así eximio? Pues locos eximios, por ejemplo, un tal
Hernán Ruiz de Rozas, de Espinosa de los Monteros, que más que loco, pues era un personaje arriesgadísimo, porque le dijo, presentó su privilegio de invención para un equipo de buceo, para estar sumergido bajo el agua indefinidamente. Y debía estar tan seguro de que eso funcionaba, que le dijo al rey que le corten la cabeza en caso de que eso no funcione. Es decir, este era un personaje muy arriesgado porque, entre otras hazañas, pues había colocado la bola y la cruz en el chapitel más alto del Escorial sin andamios. O sea que debía ser, pues se le cortaba la cabeza, no pasaba nada. No, lo que está claro es que el aparato no funcionó, no le dieron la patente y tampoco le cortaron la cabeza, o sea que se le conoce todavía algún intento posterior. El chantaje no conocemos ningún intento posterior, pero vamos, creo que ese tipo de chantajes no existían, pero hay otros casos de locos que se podrían relatar, pero en fin, sería largo. Hablando del tema del buceo, usted escribe en uno de sus trabajos que en agosto de 1602 y ante el rey Felipe III se prueba un equipo de buceo en el río de Valladolid, en el Pisuerga. Cuéntenos un poco esa historia. Sí, bien, pues habría que hablar de un poco del personaje que hizo posible esa primera inmersión del mundo, que fue Jerónimo de Allanz. Jerónimo de Allanz es un noble de origen navarro que, entre otras cualidades, tenía de ser un fortachón. Era capaz de doblar lanzas de los enemigos con la mano, hacer lechuguillas, estos cuellos, con 2 dedos de un plato de metal. Era, bueno, un elemento que parece, le llamaban el Hércules español. Lope de Vega se lo dice, por ejemplo. Bueno, pues parece que un fortachón de estos tiene que ser una persona poco hábil, en fin, no, todo lo contrario, era un pintor, era compositor de música y tenía bastantes cualidades para el gobierno, en fin, fue gobernador y comendador de la Orden de Calatrava, un personaje ilustre. Y entre sus cualidades estaba la de invención. Y una de ellas precisamente fue la definitiva solución del equipo de buceo de una persona que pueda estar debajo del agua indefinidamente. Como en su casa no se podía hacer, se convocó a los científicos y ya el rey lo quiso ver por curiosidad y la corte acudió y acudió el pueblo de Valladolid a la orilla del Pisuerga, metieron un hombre con los equipos de buceo de Jerónimo de Allanz, que es, por cierto, pues son parecidos a los del siglo XIX, poco hay nuevo bajo el sol, y estuvo más de 1 hora. El rey, aburrido, le debió decir que saliese ya, se podían comunicar a través de tubos que él había inventado también, y salió pues diciendo que podía estar allí por tiempo indefinido hasta que la hambre y la sed, como decía, pues le abatiese, ¿no? Pero no el agua. Ya. Es curioso. ¿Y ese sistema de bombeo era el de buceo? Tenía unas válvulas de aspiración y de impulsión, en fin, y luego pues unos fuelles. Es lo diferente, en lugar de compresores, pues unos fuelles que le administraban el aire desde arriba. Respirar. De arriba, incluso pues tenía unas vejigas de aire pues que le permitían cierto volumen de aire en caso de que fallasen los fuelles. Así fue. Otro invento de Allanz es la máquina de vapor. Sí. Por curioso que sea, sí. Efectivamente, pues la máquina de vapor hasta entonces se conocían eolipilas, es decir, unas esferas de cobre huecas que daban vueltas o salía el vapor y se hacían pues cosas de magia con ellos. A nadie se le había ocurrido utilizar el vapor para un uso industrial, por ejemplo, para desaguar el agua de las minas, que era uno de los graves problemas de los mineros, tanto en España como en América, en otras partes.
Este fue el primero que construyó, patentó las dos cosas e hizo funcionar una máquina de vapor a base de fuego, de una bola de fuego, con dos depósitos de presión que permitía elevar el agua continuamente y desaguar una mina. El primero, en 1606. La primera patente que se creía hasta ahora era de 1702, de Thomas Avery en Inglaterra. No, este es casi un siglo antes. Casi un siglo antes en España. Esto es una cosa nueva que se ha permitido descubrir gracias a este sistema de patentes que existía en España. Bueno, esto tiene una repercusión en la historia de la tecnología muy grande porque cambia totalmente el sentido de la discusión de quién había inventado la máquina de vapor, que si los franceses, Papin, que si los ingleses, que si Blasco de Garay, que era otro español, que creía que se había inventado un barco de vapor, que fue una conmoción en aquel momento, pero que finalmente resuelve la cuestión. Esperemos, no sé si de forma definitiva, a lo mejor aparecen nuevos documentos, pero de momento es la primera patente de este tipo de máquina tan importante por la revolución industrial. Y él se basaba en algunas experiencias anteriores, pero su aplicación... Sí, se basaban en las experiencias de las eolipilas, que desde los griegos ya, pues, ya había máquinas que daban vueltecitas a base de vapor, pero este lo hizo una aplicación industrial. Una aplicación industrial, sí. Cuando uno iba a Madrid antes... por carretera, pues yo recuerdo que nuestros padres decían, mira, esos son las piedras de Juanelo. Juanelo parece que fue un inventor del siglo del que estamos hablando y de pronto usted descubre que muchas de las cosas que se le aplicaban no eran de él. Bien, han descubierto también otras personas que las cosas que se decía de máquinas de Juanelo o instrumentos de Juanelo no eran de él, pero vamos, tenía tal fama este Juanelo Turriano, que es un personaje de origen italiano pero asentado en la corte española de Carlos V y Felipe II, que a partir de su muerte todo lo que era maravilloso, extraordinario, se decía que era de Juanelo. Entonces seguramente esas piedras, que yo no las conozco, pues debían ser demasiado grandes y entonces se pensaba que era pues quizá un artificio de él. Igual que en Valladolid existió hasta el siglo XIX un lugar que se llamaba lugar de ingenio o artificio de Juanelo y que en realidad eran unas bombas de agua que hizo un tal Pedro de Zubiaurre cuando la corte estaba en Valladolid a principios del siglo XVII para elevar el agua al palacio de entonces del rey Felipe III. Y esto funcionó perfectamente y a partir de ahí ya pues se pensó que eso era de Juanelo. Se le aplicó inmediatamente. Sí. Como el huevo de Juanelo, que dicen en México, en lugar de huevo de Colón. O sea que Juanelo como Juanelo, pues todavía en algunos lugares de Hispanoamérica pues hay el dicho del huevo de Juanelo. Usted ha estudiado también la obra de otro inventor importante, que es Lastanosa. Sí. ¿Qué características tiene su obra y por qué es importante? ¿Cuáles son Lastanosa era totalmente desconocido. Es como Jerónimo de Ayaz y Juanelo era conocido. Entonces, la obra de Lastanosa, lo que fue un científico e ingeniero de origen aragonés, que estuvo en Italia en contacto con científicos italianos y en el norte también. Y lo que hizo, sobre todo, pues aparte de ser asesor del rey en materia de máquinas, era uno de los que examinaban las máquinas que se inventaban, pues fue recopilar, por orden del rey, pues todos los inventos, todas las máquinas, ingenios, sobre todo relacionadas con el agua, con la hidráulica, que entonces se conseguía. Entonces lo recopiló en un monumental manuscrito, que se conserva una copia en la Biblioteca Nacional, pero esto ha tenido pues una historia un poco complicada, puesto que aparece con una portada posterior este manuscrito, atribuida también a Juanelo.
Entonces se llama Los 21 libros de los ingenios y máquinas de Juanelo. A partir de ahí, lo curioso es que no puede ser de Juanelo, porque Juanelo casi ni sabía hablar castellano. Está escrito por un aragonés a través de lo que él expresa, los giros, las palabras que expresa y los lugares que cita. Y bien, la documentación que yo he manejado pues demuestra que es de Pedro Juan de Lastanosa, que era precisamente por encargo del rey, recopiló todos estos instrumentos, lo dejó murió sin poderlo terminar, la obra está incompleta, sin poder firmar y sin poder hacer un prólogo, con lo cual pues en siglos posteriores eso se aplicó a Juanelo y hasta ahora incluso pues se sigue diciendo que es de Juanelo o anónimo, pero en fin, la realidad es que es de este gran escritor, en fin, otro gran personaje de la época de Felipe II. Y científico, ¿no? Científico, en fin. Porque esos 21 libros que son 21 capítulos. Que se promete son en realidad capítulos, son, ¿no? Capítulos. Pero muchos de los inventos se siguen hoy día admirando, es decir, que se sigue publicando el libro o se han hecho... El libro pues se ha publicado en Facsímil, lamentablemente no se ha recogido la autoría de Pedro Juan de Lastanosa, aunque pues yo tengo escrito otros libros en los cuales pues se recoge se reclama la autoría. Pero vamos, por ejemplo, lo que decíamos antes, las bombas hidráulicas, pues turbinas hidráulicas, aplicadas a molinos, invenciones de todo tipo, sobre todo en la parte hidráulica, presas de arco, de bóvedas, etcétera, están recogidas en ese libro, y es otro de los manuscritos que desmiente que en el siglo XVI español la tecnología no existía o estaba atrasada, como tópicamente se ha venido diciendo. Esta es la importancia de este texto y de otros de menor tamaño, pero que también se conservan en bibliotecas o en archivos, pero que no están suficientemente estudiados, pero que son también de autores españoles. O sea, que no es único. ¿Y de esta zona, por ejemplo, de Castilla y León? De Castilla y León, ¿se podría hablar un poco de...? Podemos hablar de un personaje medinense muy curioso, que es Francisco Lobato, un personaje del siglo XVI, que esta vez no es noble ni resalta particularmente por otras cualidades. Este señor pues se dedicó a inventar. Tenía una obsesión por el movimiento continuo. Quería él inventar una máquina de movimiento continuo. Entonces eso no era una herejía, porque no se había demostrado que el movimiento continuo no se pudiese hacer. Pero de esa obsesión, sobre todo de hacer una máquina reversible que volviese otra vez el agua a girar en sí misma, de esa obsesión, inventó una turbina muy parecida a las turbinas hidráulicas que se emplean actualmente. Hemos tenido la suerte de que el personaje escribiese todo lo que iba inventando para sí, como él dice, o para que sepan sus hijos que yo me he gastado el dinero no en mujeres, sino en invenciones. Muy edificante. Entonces, esto realmente está recogido, fue recogido y ha llegado hasta nosotros pues casualmente. Y es un testimonio único, pues que está escrito pues así, espontáneamente, y tiene una información muy importante sobre cómo un inventor funcionaba en la época. Un inventor que no era un científico, ni un escritor, ni nada de eso, ni siquiera buen pintor. Por eso iba a decir, están acompañados de sus textos con dibujos, unos dibujos muy eficaces, porque se entienden muy bien, pero muy ingenuos, sin las reglas, parecen dibujos medievales, más que renacentistas. El tiempo se nos va acabando. Una última pregunta. La energía eólica, que hoy se nos vende como última tecnología y como la panacea para muchas cosas, me imagino que tampoco es de hoy, tuvo sus defensores en el pasado. Sí, bueno, los molinos de viento, que es como se denominaban a los aparatos que funcionaron en épocas pasadas, han estado moviendo las piedras de moler
hasta el siglo pasado. Bueno, siglo XX prácticamente, y muchos de ellos pues ya han desaparecido totalmente. En realidad la tecnología de los molinos de viento es del siglo XII en Europa y anterior en Asia. Hay quien dice siglo VII incluso. Es decir que y funcionaban extraordinariamente bien hasta tal punto que se ha querido reconstruir tal cual alguno de ellos y ha sido imposible con la tecnología actual. Los actuales ahora se hacen de otros materiales, evidentemente, que permite con el mismo sistema, pero con otros materiales más ligeros que permite hacerse. Bien, pues esta energía eólica, aunque parezca que en Castilla es poco conocido, pues hemos descubierto, pues Carlos Carricajo y yo, en paseos y búsquedas que hemos hecho por Tierra de Campos y por la provincia de Valladolid, hemos descubierto 20 y tantos antiguos molinos de viento sin sus aspas, pero sin embargo palomares, que se creían palomares, pero que en realidad eran estructuras antes de molinos de viento reconvertidos en palomares. O sea que es una tecnología que existió en Castilla la Vieja, no solamente en Castilla la Nueva, se hizo famosa por el Quijote, sino incluso posiblemente anteriormente, en la Edad Media ya, funcionase también en Castilla. Y es de ahí, no digo yo que deriven, porque es distinto, pero la energía eólica se ha aprovechado siempre, prácticamente. Nicolás García Tapia, muchísimas gracias por sus respuestas. Bueno, gracias.